Encabezados. En una página web, al igual que en una revista o un periódico, los encabezados son cadenas de textos que nos sirven como titulares. En HTML, para crear titulares, utilizamos lo que es la etiqueta H1. Para eso lo veremos en un ejemplo. En la carpeta que anteriormente habíamos creado de curso HTML, habíamos creado un archivo que se llama index.html, pero ahora crearemos un archivo dentro de la misma carpeta a la cual llamaremos encabezado. Siempre recordando que tenemos que poner la extensión HTML. Una vez que tenemos este archivo, como anteriormente habíamos hablado, tenemos que crear la estructura básica. Si tú ya tienes instalado el plugin de Element que mencioné en el video anterior, lo único que tienes que hacer para crear esta estructura de una forma más sencilla es creando el signo de admiración y luego presionando la tecla de tabulación. Si tienes instalado, se te creará automáticamente lo que es la estructura básica que nosotros necesitaremos para empezar a escribir el código HTML. Ahora, si ya tienes esta estructura, lo que procederemos a hacer es modificar simplemente esta parte de aquí en el lenguaje, y en vez de decir que trabajaremos en una página que está hecha en inglés, pues una que esté hecha en español, con lo que es en lo que está en la parte de la etiqueta HTML con el atributo lang, que es del lenguaje. Y lo que procederemos también a modificar es el título que se mostrará en nuestra pestaña. En este caso será encabezados. Una vez que ya tenemos modificado esto, podremos continuar con lo que es la etiqueta H1 o sus diferentes subclases. La etiqueta H, que es de head o encabezado, nos sirve para agregar titulares en nuestra página web. En cuanto a lo que es el HTML, para agregar titulares o etiquetas head, nosotros tenemos 6, empezando desde la H1 y terminando hasta la H6. Lo único que cambia entre cada una de ellas es su tamaño o su importancia semántica. Lo veremos escribiendo primeramente lo que es la etiqueta H1, así que para eso escribimos H1. Si ya tienes el plugin de Element, solo tienes que escribir H1 y presionar la tecla de tabulación y automáticamente se te creará la etiqueta. Así que dentro de esta etiqueta lo único que escribiremos será encabezado 1 y guardaremos. Si nosotros tenemos ya escrito lo que es este texto y guardado el documento, procederemos a abrirlo en nuestro navegador. Yo ya tengo abierto el navegador aquí, así que simplemente podemos presionar control más O y se nos abrirá una ventana donde abriremos nuestro archivo, o puedes darle doble clic al archivo donde lo tengamos guardado. En este caso sería la carpeta de curso HTML, pero yo lo haré presionando la tecla de control más O y se nos abrirá esta ventana. En esta ventana tengo los dos archivos, el que creé la clase pasada, que es index.html, y el que acabo de crear, que es encabezados.html, y será el que abriremos ahorita. Así que procedemos a abrirlo, y como podemos ver, el texto que hemos escrito con la etiqueta H1 se nos muestra aquí. Así que con esto hemos creado nuestro primer titular con HTML. Estos titulares sirven, pues, como les había mencionado anteriormente, para dar los titulares ya sea un artículo o una imagen o cierta sección de nuestra página web. Normalmente lo utilizamos como titular y después agregamos un texto. En este caso, para agregar la etiqueta P de párrafo, esto lo estaremos viendo más adelante en lo que son las etiquetas de texto. Pero, por ejemplo, estaré agregando lo que es texto por defecto para que logremos ver cómo o cuál es la función de un titular. Podemos ver que el titular se nos muestra en un tamaño más grande, mientras que el texto normal se nos muestra en un tamaño más pequeño. Esto da a identificar que esto es un titular. Si también queremos nosotros modificar el tamaño o el color que se nos quiere mostrar el titular, pues esto lo hacemos ya a través de CSS, que lo estaremos viendo en un curso más adelante. Pero con esto nosotros hemos aprendido a crear un titular de tamaño 1 o un encabezado de tamaño 1. También había mencionado que en HTML nosotros tenemos desde el H1 hasta el H6, así que crearemos uno de cada uno. Crearé el H2, crearé el H3, el H4
el 5 y el 6. Y a cada uno le agregaré su texto de encabezado con el número que identifica a cada uno. Una vez que hemos terminado de escribir el texto que va en cada uno de nuestros encabezados, procederemos a guardar nuestro archivo y actualizar los cambios en nuestro navegador. Como podemos ver, aquí tenemos representados los 6 H1, empezando del H1, el H2, el H3, el H4, el H5 y el H6, representando cada uno de nuestros encabezados o cada uno de nuestros titulares. Como podemos ver, entre cada uno lo que varía es el tamaño. Pero lo que tenemos que tener más que todo en cuenta es que para temas de posicionamiento, o sea, para que nuestra web aparezca en primeros lugares ya cuando nosotros la hayamos subido a un servidor, es que debemos de tener en cuenta que el H1 es el título más importante. O sea, este H1 es el que llevará el título principal de nuestra página web. Digamos que nosotros estamos creando una página web que sea de mascotas. Entonces en el H1 nosotros escribiríamos las mascotas, por ejemplo. Ya en nuestro H2, que sería el título que sigue después del tema principal, que sería las mascotas, entonces en el H2 podrían ir las diferentes mascotas que tenemos, por ejemplo los perros, gatos o cualquier otra mascota. Y si queremos escribir pues diferentes tipos de razas, entonces ya la escribiremos con un tipo de texto o encabezado H3. Así que así estaríamos identificando qué es lo más importante en cada uno de nuestros encabezados de nuestra página web. Normalmente en una página web, o casi siempre en una página web, solo debemos de contar con un H1. Los que sí se pueden repetir son los H2 o H3. Esto por temas de semántica y de posicionamiento web. También te recomiendo de que los encabezados que más utilizaremos serán el H1, el H2 y el H3. Normalmente el H4 y 5 no se utilizan. Tal vez puede llegar a utilizar el H4, pero los que más llegaremos a utilizar son el H1, H2 y H3. Así que, teniendo en cuenta lo que te he dicho anteriormente, pues ya has aprendido cómo crear encabezados con HTML. Así que nos vemos en el próximo video.